Bueno, buenos días a todos. Estamos comenzando. Bienvenidos a la Universidad de San Isidro. Mi nombre es Jerónimo Biderman Núñez, soy vicerrector de Investigación y Extensión de la UCI. Es un honor para nosotros recibir hoy este encuentro de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, la RUC. Muchas gracias también a quienes ya nos están siguiendo a través del canal de YouTube de la UCI. Les contamos que allí van a poder ir dejando algunas preguntas para la parte final del evento. Les cuento primero cómo vamos a organizar el panel. Primero va a dar las palabras de bienvenida nuestro rector, Enrique del Percio. Luego hablará el secretario ejecutivo de la RUC, Francisco Piñón. Y después pasaremos a escuchar a los expositores, a quienes les agradecemos por supuesto que estén hoy con nosotros. En primer lugar, hablará Monseñor Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Luego se dirigirá a nosotros Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica. Después vamos a escuchar a la doctora Susana Nguyen, que es socióloga y es miembro del grupo de trabajo El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común de Claxo, en representación del Programa Latinoamericano de Tierras. Luego estará con nosotros Rodolfo Tequi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, y nos va a acompañar también Sandra Lasak, en representación de la Agencia Católica de Cooperación Alemana Misereor. Cada expositor va a tener su espacio para su ponencia, luego vamos a tener unos 30 minutos para compartir algunas preguntas del público, y el cierre va a estar a cargo del director académico de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, Adrián Beiling. Agradecemos también a Trini Yambías de la UCI, que está al frente de la emisión técnica del evento. Bueno, y antes de darle la palabra al doctor del Percio, vamos a compartir un breve texto introductorio para la charla. Este evento, que está impulsado desde la Diplomatura Superior en Ecología Integral, en el marco de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, hace eco del grito desesperado de la tierra y de los pobres en la Amazonia, cuyo drama hoy se ve agravado por los efectos devastadores de la pandemia. Acompañamos entonces a Monseñor Óscar Ojea, figura clave en el desarrollo del Sínodo de la Amazonia, a Mauricio López, a Susana Nguyen y a Rodolfo Tequi, director de la Universidad Nacional de Jujuy, en su diálogo sobre un problema que afecta hoy con más profundidad a los pueblos originarios, pero que trasciende a la región amazónica y a la problemática ambiental, comprometiéndonos a todos y a todas. Bueno, Enrique, hola, buen día de nuevo, te escuchamos. Buenos días, es para la Universidad de San Isidro realmente un honor haber atendido a la solicitud de la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común y ser hoy anfitriones de esta reunión. Efectivamente, como decía lo que comunicaba recién Jerónimo, el grito de los pobres y el grito de la tierra resuena todavía con más fuerza hoy desde la Amazonia, y para nosotros es un poco eje de la gestión de la universidad de escuchar este grito. Como sabemos, cuando llega el grito es porque no se escuchó la palabra, porque no se escuchó el argumento. Entonces por eso el que no tiene más modo de hacerse oír a través del argumento no tiene más remedio que gritar. Cuando tampoco se escucha el grito, lo que queda es la violencia. Y ante la violencia siempre ganan los más fuertes, los más poderosos. Por eso estamos obligados a escuchar el grito. Básicamente por una razón ética, pero también por una cuestión estratégica. Entonces, ante esto nos parece que realmente es fundamental esta reunión, a la cual asisten en este momento rectores de universidades desde México hasta la Patagonia, más allá de los que integramos habitualmente la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común. Desde Quito hasta, estoy viendo en este momento, hasta Pernambuco, digamos, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Por algo esto convoca de esta manera. Sabemos que el grito de los pobres y el grito de la tierra no se está dando solamente en la Amazonia, pero el coronavirus está haciendo ahí estragos particulares y hay más responsabilidad de los poderosos quizás ahí que en otros lados. Como dice el Papa en Amada Amazonia, porque aunque sentimos que ya es tarde,
estamos llamados a salvar lo que todavía vive. Por eso, acá estamos. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, nos cuentan que hay mucha gente ya siguiendo este encuentro desde Venezuela, Chile, México, Colombia, Ecuador, Perú, Italia y, por supuesto, de diferentes puntos de la Argentina. Francisco, opinión, te escuchamos en este momento. Bueno, yo también voy a ser muy breve porque creo que lo central son los panelistas, pero a mí quería, bueno, como creo que a la mucha gente que está siguiendo esto, seguramente muchos no saben qué es la red de universidades para el cuidado de la casa común, y otros sí lo saben, así que perdónenme a los que ya lo saben, pero creo que vale la pena contarles. Uno, que la red nace hace, digamos, en el año 2016, hace 4 años, cuando al año más o menos de que el Papa diera la encíclica Laudato Si. Yo siempre recuerdo que la encíclica aparece en mayo del 2016, 15, y en ese proceso, en ese año, se desarrolla la Cumbre de la Tierra en París. Incluso sé que el presidente francés, Hollande, en ese momento, le pidió al Papa que pudieran sabía que la encíclica estaba en proceso, que querían tenerla terminada, hecho pública, antes de que se iniciara la Cumbre de París, para que la misma fuera consonante, y finalmente el Papa se traslada a la Asamblea de Naciones Unidas, y allí también se concluyen fijándose los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Digo, estoy queriendo destacar que es una tarea que convoca a todos, la encíclica lo dice expresamente, que no es una encíclica que va dirigida solo a los fieles católicos, sino a todos los hombres y mujeres del planeta. La encíclica nos convoca a un diálogo para encontrar un camino a seguir, para que el mundo pueda seguir. Y creo que nos desarrolla con claridad, me parece con muy buen nivel de explicación, cómo el mundo necesita en este momento una revalorización de la vida. Y la vida no es algo separado, la vida de los hombres y mujeres, sino la vida entera de la tierra, la vinculación con la naturaleza, etcétera, la madre tierra, que creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos de esto si queremos que la especie humana continúe sobre la Tierra. Yo creo que es así de serio, así de grave. Bueno, algunas universidades empezamos a conversar sobre esto y 5 años después, creo que tenemos en este momento 38 universidades siendo parte de esta red universitaria para el cuidado de la casa común. Yo agradezco a la Universidad de San Isidro que asumió de ser anfitriones de este encuentro. La semana pasada tuvimos otro a partir de la Universidad de Congreso. La semana que viene tenemos otro a partir de la Universidad Champagnat. Y termino aquí. Para mí muy claramente, además, el tema de Amazonia es el tema que el Papa tomó para mirar con toda la óptica, con todas las ópticas del Laudato Si, un tema concreto. Y creo que Amazonia, trágicamente hoy, como ya nos van a contar lo que está sucediendo, pero digamos que es a la que el Papa planteó que a través de sus 4 sueños pudiéramos tener un acercamiento a un tema muy concreto, delicado, y que tiene que ver con la vida de todas las hombres y mujeres que viven ahí, pero además creo que con el sostenimiento de la vida en el planeta. Gracias, San Isidro, gracias a todos los expositores. Ahí veo que se comunicó, está conectado el ministro Cabandier, que también le damos la bienvenida al ministro de Medio Ambiente de la Argentina. Nada más. Muchas gracias, Francisco. Bueno, saludamos al ministro Cabandier. Hola, Juan. También nos está acompañando el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic. Así que muchas gracias. Bueno, y muchísima gente que se sigue sumando desde distintos países, desde Brasil,
desde Panamá, desde Uruguay, bueno, de prácticamente toda América Latina. Vamos a escuchar entonces a Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Oscar. Tiene el micrófono cerrado, Oscar. Ahí, a ver. Ahora sí. Sí. Un saludo cordial, un abrazo a tantos amigos, a los rectores de las universidades. Muy bienvenidos a este rato de compartir. Y de una manera especial a Mauricio, con quien hemos compartido momentos muy importantes. Y yo quería simplemente recordar, 2 años antes estábamos en la preparación del sínodo, en el presínodo, y a través de la REPAM, que es la Red Paramazónica, de la cual Mauricio es secretario, se hizo un trabajo impresionante, primero para elaborar las preguntas de la consulta al pueblo de Dios para la preparación del sínodo, y luego las respuestas, que fueron más de 80.000 respuestas de los miembros de nuestras comunidades, que de esta manera fueron aportando al sínodo con una enorme participación. De manera que cuando llegamos a octubre del año pasado, teníamos ya elaborado un documento de trabajo con muchísima participación del pueblo de Dios. A partir de esto se nos presentó la Amazonia a los ojos de la Iglesia, y de alguna manera, yo diría, como dice frecuentemente el Papa Francisco, una hermosura pero desfigurada, ¿no? Una hermosura descrita en varios poemas que él trae en la querida Amazonia, una hermosura que atraviesa un río de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, un territorio impresionante, con el 20% de las reservas de agua dulce del mundo, lo que es la reserva de oxígeno, los bosques, la sombra para nuestra vida, toda esa belleza, todo ese pulmón del mundo y la riqueza de la biodiversidad, todo eso desfigurado por el maltrato, ¿no? Por el extractivismo, la contaminación del agua, por la desertificación, la tala indiscriminada de árboles, la extinción de las especies. Todo esto, como marcamos continuamente en el sínodo, con el eco continuo en la vida de los pobres. Continuamente repetíamos en el sínodo que todo está conectado. Y allí no había solamente los 187 obispos convocados por el Papa, la mayoría de la región de la Amazonia. Nosotros éramos 2 de Argentina, Monseñor Ángel Macín, que hoy no ha podido estar entre nosotros, te manda saludos, Mauricio, el obispo de Reconquista, y yo nos convocó el Papa porque de alguna manera tenemos un eco de la problemática en el acuífero guaraní y en nuestra selva chaqueña. Nosotros escuchamos con enorme respeto los testimonios de los pastores, los sacerdotes, las religiosas, de las comunidades, pero también de los hermanos de las comunidades, pertenecientes a los pueblos originarios, afrodescendientes, ribereños, que poblaron el sínodo también y aportaron lo suyo. El sínodo tuvo una riqueza inmensa y salió una iglesia comprometida en alianza con una realidad, en alianza con todos los hombres del mundo que quieren defender la vida del planeta, la vida de los pobres, y encontrar en el Amazonas un territorio para aterrizar Laudato Si, un territorio para poder desplegar, como dice el Papa en la querida Amazonia, y a los que se refirió Cacho, los sueños, el sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural, el sueño eclesial. Para poder, digamos, responder a esta realidad, en medio de este contexto de depredación, de maltrato, nosotros tenemos esta pandemia y queremos dar una visibilidad particular a lo que está sucediendo todo el Amazonas a través de los 9 países
Brasil tiene el 67% de la cuenca, tiene una importancia enorme, y de alguna manera queremos compartir con los hermanos, Mauricio, la situación de emergencia humanitaria. Yo los dejo para que ustedes expongan la situación. Les traigo el recuerdo del sínodo, que tuvo una fuerza espiritual impresionante y que nos convocó para tomar un compromiso que estamos dispuestos a dar según el Espíritu nos lo permite. Muchísimas gracias y creo que Mauricio tiene la palabra. Muchas gracias, Monseñor Ojea. Vamos a escuchar entonces a Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica. Mauricio. Primero que nada, quiero agradecerles por la oportunidad de estar aquí en familia, en comunidad, compartiendo un sentir en común. Un agradecimiento especial a Monseñor Oscar y a todos los que han hecho posible este espacio. Realmente da mucha esperanza este compromiso concreto con esa realidad que clama, y creo que esta red universitaria para el cuidado de la casa común es un signo profético en estos tiempos. Quería iniciar con una anécdota que me parece que marca mucho en la línea de lo que ya decía Monseñor Oscar, el por qué queremos compartir hoy y a qué nos sentimos llamados. En ese consejo presinodal del cual hicimos parte, en algún momento estábamos tomando café, era un grupo no demasiado grande, y el Papa Francisco se acercó a nosotros. Yo estaba con un sacerdote muy amigo y se acercó de una manera muy cercana y tuvimos una conversación informal, muy cariñosa, pero luego se puso serio y nos dijo: pongan atención a lo más importante. La periferia es el centro. Así, al estilo del Papa Francisco, sin demasiados elementos, cambiando también con mucha fuerza el modo de la conversación para dejar algo claro. A mí eso me ha venido acompañando, hasta acechando en todo este tiempo. ¿Qué significa? En el sentido, por un lado, evangélico para los creyentes, pero también en el sentido sociológico, en clave también sociopolítica, en clave ecológica, que la periferia se torne en el centro. Cuando una pandemia producida por un virus microscópico pone de rodillas, doblega a toda una humanidad, uno se pregunta cuáles son las conversiones y llamados que esto produce en nosotros. Esta noción de grandilocuencia, esta sensación de una capacidad imparable de manejarlo todo, de crearlo todo, de dominarlo todo, ha sido confrontada con estos gestos, con estos signos que hacen parte de nuestro ser humanos y ser humanidad, que nos dicen: no todo está resuelto. Hay una necesidad de volver a los elementos esenciales, y los pueblos de la Amazonía, sobre todo los pueblos originarios, muestran otras maneras de ver la realidad. ¿Por qué el Papa quería que esa periferia irrumpiera en el centro? No para sustituirlo, no para destronarlo, para iluminarlo, para liberarlo, nada más evangélico que la liberación que viene de los márgenes y que ocurre como una mirada distinta, que cambia completamente la perspectiva para pensarnos de manera distinta. En este caso, la humanidad pensada desde lo que antes fue considerado marginal, secundario, periférico, pero también por otro lado como una deuda social, política, económica y sin duda más que nunca una deuda ecológica. Hoy estamos cerca del punto de no retorno. El 99% de los científicos en el área de cambio climático coinciden que esto lo hemos producido, como lo detalla la encíclica Laudato Si, por nuestra manera de vivir. Este modo de desarrollo, o mal llamado desarrollo, esta visión de la cultura del descarte que no da más. El Papa lo ha denunciado con mucha fuerza, más fuerte no se puede decir. Este sistema no puede seguir porque ese es un sistema que mata porque excluye, que mata porque es insostenible. Una frase de Teilhard de Chardin dicha hace casi 70 años que creo que también nos ayuda a entrar desde una perspectiva contemplativa
esto que escuchábamos previamente también, esa belleza, ese misterio, esa posibilidad de la periferia no vista como folclore, sino como gesto de vida plena que nos ayuda a mirar más allá de nosotros mismos, a pensar otra sociedad y que incluso hoy está fuertemente herida. Esta frase Teilhard de Chardin que dice: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto lo cambia todo. Es la perspectiva de la encarnación presente en todas nuestras relaciones. Es la acogida de los 4 sueños del Papa en su exhortación Querida Amazonía para cambiar ese paradigma del dominador, del Caín que sigue venciendo en nosotros por encima del Abel, la visión de dominación, de someter, y que en esta perspectiva de un giro profundo hacia una mirada desde el misterio, creo que nos ayuda también a entender por qué la importancia del grito de la Amazonía. El Papa plantea 4 sueños en su exhortación. El primero, un sueño social. Sueña una Amazonía que lucha por los derechos de los pobres, de los pueblos originarios, para que su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. En esta red que abre el corazón de una manera tan cierta a la invitación de cómo responder a este grito, aquí hay una invitación: transformación social, de escucha, de derechos, de dignidad para los pueblos. Una conversión o un sueño cultural. Sueño con una Amazonía que preserve su riqueza cultural que hoy está fuerte amenazada, donde brille de modos tan diversos y continúe brillando la belleza humana, no ya como un elemento secundario de folclore, sino como un elemento que brilla, que ilumina y que amplía la perspectiva también policromática de la belleza de ser humanos, seres espirituales teniendo una experiencia humana. Tercero, un sueño ecológico, una Amazonía que custodie celosamente su abrumadora hermosura natural y la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Y por último, un sueño eclesial, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse, de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Aquí hay toda una intuición que no pretende sustituir, sino que pretende iluminar, ampliar la perspectiva a partir de estos sueños. Pero ¿cuáles son los datos de la realidad que estamos enfrentando en este momento? En términos de la situación actual, yo trato de expresarlo en 3 grados de exclusión que viven los pueblos amazónicos. El primer grado de exclusión es una exclusión histórica. La noción de sociedades occidentales superiores, dominantes, colonizadoras, como el sínodo también lo dice, incluso con la iglesia de cierta forma tomando parte de eso. Por eso el sínodo pide nunca más una iglesia colonizadora, sino una intercultural, dialogante. En este sentido, la exclusión histórica, con todos los elementos también positivos, pero que sigue presente. Hay una noción de racismo prevaleciente en esta realidad. En esta realidad hay una noción también de forzar a las otras culturas a tornarse en un algo que no son para ser parte de esta noción de sociedades globales, que lo que hace es quitarle mucho mayor fuerza y vida a la belleza diversa, que es, creo, también la belleza que vemos desde los creyentes en una Trinidad que es comunitaria, que es diversa. Una segunda exclusión, que es una exclusión estructural, la situación de pobreza, de desigualdad, de falta de acceso a lo mínimo, a los servicios básicos, de desconexión. Esta mirada idílica sobre la Amazonía a veces también hace que no podamos ver lo que está pasando. Ciertamente hay una noción de buen vivir, hay otras perspectivas de vida, pero hay una deuda histórica de exclusión estructural con estos pueblos y comunidades que hoy se hace todavía más evidente. Lo paradójico es que son los lugares que para nuestros estados y sociedades son los que dan mucho más elementos en cuanto a riquezas en el sentido extractivista de esto. La visión de recursos que deberíamos de rescatar, la visión de bienes de la creación, está fuertemente enfocada en estos territorios, pero que siguen siendo
paradójicamente también simultáneamente excluidos estructuralmente. Y una tercera exclusión ante la pandemia. No hay servicios de higiene adecuados, no hay servicios de salud mínimos para atender a estas poblaciones, no existen en la mayoría de los casos protocolos serios de atención diferenciada intercultural que puedan responder a esta realidad. Entonces, no es extraño, como ya decía Monseñor Oscar, que en estos 9 países, que en el territorio amazónico son porciones de 9 países, desde la Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el enorme Brasil, donde habitan 33 millones de habitantes. Ya hemos llegado cifras oficiales, lamentablemente no podemos creer en estas cifras en el caso de la Amazonía, a 250,000 contagiados en una población de 33 millones de habitantes en la Panamazonía. Ya se ha cruzado el umbral de 10,000 muertos, pero más grave aún, por esta situación de exclusiones previas, ahora tenemos por lo menos 7,000 representantes de pueblos indígenas ya contagiados, con un porcentaje o tasa de mortandad que llega casi al 10%, que es el doble de la media, con cerca de 700 personas que han fallecido, y más fuerte aún, 120 nacionalidades distintas, nacionalidades tradicionales afectadas por esta pandemia. De un total de 400, ya son 120, incluso en los lugares más alejados. ¿Por qué? Porque cuando la humanidad ha tratado de entrar en cuarentena y los pueblos que tampoco son estables, pasivos, son pueblos en movimiento, lo que no ha entrado en cuarentena es el extractivismo voraz, que más fuerte que nunca. Las cifras de deforestación de estos meses de la pandemia y de cuarentena son las más altas registradas en los últimos tiempos. La deforestación, en el caso de Brasil, de estos últimos meses ha sido mucho mayor a la del año pasado. Las quemas que se están dando en lugares también como Bolivia son mucho más altas, incluso en proporción que lo del año pasado, aún con esos graves incendios que se dieron el año anterior. En realidad estamos hablando de una situación de injusticia social. Y entonces, esta expresión diversa de misterio de Dios, de periferia que puede ayudarnos a iluminar el centro. No pretendemos convertirnos en algo que no somos. No se trata de dejar de ser lo que somos, pero se trata de aprender desde las propias prácticas y experiencias de reciprocidad, de redistribución, de solidaridad que se viven entre los pueblos para pensar quizás otra posible humanidad. En este sentido, la pandemia, insisto, nos presenta los límites en nuestra fragilidad, y la otra pandemia preexistente de la inequidad, de la crisis socioambiental, también nos presenta con una necesidad urgente de cambio. Por eso la Amazonía irrumpe también en este espacio, no para ver quién puede ir a la Amazonía necesariamente o cómo las universidades responden a la Amazonía, sino para preguntarnos cuál es mi propia Amazonía. El Gran Chaco, el acuífero guaraní, los pueblos originarios en nuestra propia Argentina o en cualquier país son el gesto paradigmático de la diversidad, de la riqueza que puede ayudarnos a encontrar nuevos caminos, que era el modo del sínodo, pero por otro lado, ayudarnos a reaprender y aprender otras maneras de relacionarnos con nuestro entorno, entre nosotros y también con lo trascendente. Al sínodo amazónico lo atacaron con una estrategia que hemos visto en campañas políticas en Brasil y en Estados Unidos. Atacar nuestros valores y principios, sínodo pagano, se está perdiendo la ortodoxia de la iglesia. Nada que ver con lo que sucedía dentro de la asamblea sinodal, un proceso de diálogo, de discernimiento, de profundidad espiritual, con voces diversas. El verdadero problema era Laudato Si. El Papa dijo, este sínodo es hijo de la Laudato Si. El problema es qué sucedería si 1.300 millones de católicos y quizá 300 millones más de cristianos asumieran realmente como una carta esencial la encíclica Laudato Si.
Laudato Si es magisterio de la Iglesia, igualmente magisterio que el otro magisterio de la Iglesia, magisterio social ineludible. Hoy no se puede ser creyente en Jesús y en el Evangelio sin asumir el compromiso por el cuidado de la casa común. Es inherente como magisterio a nuestra propia opción eclesial. Por eso la Amazonía contrastaba y confrontaba, porque pedía cambios de perspectiva y además hacía visible un grito, como el que les estoy diciendo ahora con la situación de desigualdad y con la situación del impacto diferenciado que se está viviendo en este momento con la pandemia. Hay datos que son realmente, para mí, obscenos, de cómo la sociedad no puede seguir así, tiene que cambiar. Nos han dicho que hay que explotar la naturaleza porque esto tiene que ser una redistribución más adecuada, cuando en la práctica vemos que hay 26 familias que concentran la misma cantidad que el 50% más pobre del planeta. Uno no puede creer que esto tenga posibilidades de cambio desde la buena voluntad solamente. Cuando el 1% de la población concentra más del 80% de las riquezas, uno se pregunta si la extracción y la destrucción es para atender los gritos de los más pobres y una mejor redistribución o simplemente para ampliar la brecha, para alimentar a los que tienen hambre. Hay muchos modelos también de agronegocio que plantean que se tiene que seguir destruyendo. No estamos contra el desarrollo, pero el problema es que hoy hay 900 millones de personas con hambre, al mismo tiempo que se desperdicia el 40% o cerca del 40% de los alimentos que producimos. ¿Cuál es el imperativo ético? Todo esto es lo que pone a la Amazonía de rodillas también. La Amazonía, que es el mayor estabilizador climático del planeta, uno de los mayores captadores de dióxido de carbono, exceptuando los polos, uno de los grandes productores de oxígeno, sin contar el océano, que es el mayor productor, y además la floresta más grande de este mundo, que por cierto, para Argentina, para Brasil, gracias a la Amazonía y su complejo sistema de producción hídrica, es que se puede tener toda esa vastedad de campos que permiten el modelo de desarrollo de estos países. Estamos conectados, no es solamente una intuición espiritual, es una intuición material. La Amazonía, si sigue deforestándose al grado que va, llegará un momento de entrar a un punto de no retorno y desertificarse. Y este complejo sistema de producción hídrica terminará por colapsar y esto tiene impacto directo para las otras realidades. Entonces, creo que esta conexión es esencial. Es muy importante juntar este trípode en este momento. Para todos los que están en este proceso y que queremos caminar juntos en esta línea, la Evangelii Gaudium, que es esta visión de iglesia en salida, de salida misionera, que anuncia desde la esperanza la alegría sin miedo a lo diferente. La Laudato Si, quizá el documento de la iglesia más importante de los últimos tiempos, lamentablemente más acogido y asumido por entornos no eclesiales que los propios eclesiales. Lamentable y afortunadamente, es afortunado que se trasciende el espacio meramente eclesial. Es lamentable que nuestros propios espacios todavía no se asume como elemento inherente de nuestro magisterio. Y luego la querida Amazonía, que no es sobre un territorio específico, es sobre la conversión integral, sobre nuevos caminos, sobre gritos de la realidad concretos en un territorio que de alguna manera evocan los otros gritos. Por eso insistir, el acuífero guaraní, el Gran Chaco, como biomas específicos de su realidad concreta, necesitan también una respuesta profética, parrésica, con una palabra que logra también denunciar. Por eso las universidades tienen un papel tan esencial en este sentido. En el ámbito de la Amazonía estamos trabajando con universidades de muchos lugares, en Oxford, en Georgetown, en Estados Unidos, con la Gregoriana, con la red de universidades jesuitas de América Latina. Estamos tratando de ampliar esta perspectiva, no para hablar de la Amazonía solamente, sino de la conversión, las conversiones y de este compromiso socioambiental. Por eso la red que ustedes tienen es esencial y vital y creo que tendríamos que encontrar maneras de caminar. En la reunión con Monseñor Oscar y con Monseñor Massín, siguiendo aquí está Susana también, esfuerzos preexistentes de tratar de articular esta red
alrededor del acuífero guaraní el Gran Chaco, les queremos animar a que podamos sumarnos concretamente en estas iniciativas, reactivarlas. En Paraguay están ya también disponibles y abiertos. Sabemos que en el sur de Brasil, aquí hay un momentum en el sentido más apocalíptico, y que nos han enseñado una idea falsa del apocalipsis, el apocalipsis como lo negativo, como lo malo. La visión apocalíptica de la esperanza es la esperanza máxima de una tierra nueva, un cielo nuevo, donde renacen posibilidades nuevas, donde los poderes opresores que quizá no han escuchado la vida serán de alguna manera también cambiados por una nueva posibilidad. Ojalá la pandemia pueda hacer esto. Ojalá que estos espacios nos permitan articularnos más. Ojalá que el grito de la Amazonía evoque los gritos de las Amazonías a mi alrededor, de nuestra Amazonía interior también, para que la periferia pueda iluminar el centro y para que podamos abrazar esta noción de sabernos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a escuchar ahora. Primero agradecemos a toda la gente que está siguiendo este evento a través del canal de YouTube de la UCI desde más de 20 países, de todos los países de América Latina, algunos países de Europa también nos están acompañando. E invitamos a todos los que están siguiendo que si quieren hacer preguntas las dejen allí en el chat del YouTube, porque luego vamos a disponer un espacio para trasladar las preguntas a los distintos expositores. Vamos a escuchar ahora a la doctora Susana Nguyen, que es socióloga, es miembro del grupo de trabajo El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en representación del Programa Latinoamericano de Tierra. Susana, te escuchamos. Tenés que abrir el micrófono. Susana. Susana. Necesitamos que abras el micrófono. Ahí está, ahora sí. Efectivamente. Gracias a todos, gracias a Monseñor Ojeda por este espacio, a la universidad y a todos los aquí presentes que evidentemente están compartiendo todo este sentir, pensar y actuar. Por lo tanto, un gracias grande. Bien, bueno, Mauricio ya dio un panorama general. A mí me parecía que puede ser oportuno hablar, digamos, de un mal que creo que es un mal que que podemos reconocerlo desde todas las dimensiones religiosas, espirituales del planeta. ¿Y qué quiere decir esto? Que en alguna medida estamos ante un tema que podemos los católicos definir, cristianos, como pecado, pero quisiera ser más amplia, pecado en el sentido más extenso del término, porque ya el tema de la devastación, digamos, de la creación, y circunscripto también a la Amazonía, ya no es un tema solo ético, es realmente un pecado religioso, en el sentido más profundo, un pecado que va hacia lo más profundo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque rompe justamente la relación originaria de la creación con la persona, con el ser humano, ¿verdad? Y esto es, digamos, algo que tenemos que reconocerlo a través de los mecanismos perversos también del sistema económico en el cual vivimos, que va radicalmente contra el bien común. O sea, es un pecado el que nos toca asumir desde todos los frentes religiosos, pecado, mal, llamémoslo como podamos considerarlo, pero que es un pecado que evidentemente es personal, es interpersonal, es comunitario, es social, es cósmico. Por lo tanto, tantas veces cuando nosotros los, digamos, consentires religiosos, trato de hablar más allá del catolicismo, porque entiendo que también estamos dentro de un marco latinoamericano y argentino que tiene un componente alto de interreligiosidad y ecumenismo. Por lo tanto, no quisiera circunscribirme solo al plano de la Iglesia Católica, pero entiendo que justamente tenemos que, cuando hacemos nuestro mea culpa de los límites, reconocer que los males ecológicos son también para ser confesados, para tomar
la debida penitencia, conversión y sin duda ver cómo poder pensar la forma de restitución al mal que hacemos, ¿verdad? Cómo restituir el bien. Son crímenes de ecocidio, de etnocidio, profundos, ¿verdad? Hay un padre de la Iglesia, los padres de la Iglesia para mí tienen una vigencia hoy tremenda, parece que se habla de una antigüedad y sin embargo tienen una fuerza impresionante, porque tienen la fuerza de ese cristianismo cercano y encarnado sobre todo, ¿no? Basilio de Cesarea se refería, y Laudato Si lo evidencia, a que justamente la ambición desenfrenada que se provoca en torno a lo que es el pecado ecológico, al límite ecológico, al mal ecológico, es realmente estiércol del diablo. Es una expresión muy fuerte, pero es una expresión que no podemos dejar de considerar porque es así. Por otro lado, el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos, ya no son una elección, son un deber político, una tarea social, y yo diría, y no solo yo, lo decimos en estas tres dimensiones que Mauricio señalaba, que me parecía son tres articulaciones de Evangelii Gaudium, de Laudato Si y también de Querida Amazonia, donde realmente no podemos dejar de considerar que el derecho a la vida y los derechos humanos son un requisito de fe, ya no es otra historia. Y de esto nos tenemos que convencer, ¿verdad? Quería detenerme un minuto para decir de Laudato Si algo que me parece importante, que es un documento que quizás nos hemos quedado entrampados en el tema ambiental. Y no nos damos cuenta que marca una diferencia sustancial en el camino del pensamiento social cristiano. Y me manejo en el orden no solo de la doctrina social de la Iglesia, sino el pensamiento social cristiano, tratando de comprender también a los otros posibles miembros de otras iglesias que nos estén acompañando en este momento, conociendo la apertura también de Monseñor Ojea y de la universidad. Por lo tanto, en ese sentido me atrevo a decir fuertemente que marca un antes y un después sustancial, que integra, como lo hace siempre la Iglesia en su sentido más auténtico, el pasado de la doctrina social de la Iglesia, pero lo presenta, la reedita en una manera vincular, interconectada, desde los múltiples paradigmas relacionales y de la complejidad, desde las distintas visiones y desde las distintas fuerzas a la doctrina social de la Iglesia, al pensamiento social cristiano de una manera maravillosa y un poco excepcional, diría, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que es algo muy importante. Sin duda estamos hablando acá de la Amazonía porque es el tema que nos convoca. Todos y todas somos Amazonía. Pero es un tema mundial, o sea, no debemos nunca salirnos del contexto mundial, o sea, es un tema que toca a todos y como sabemos, no es justamente, es el mayor repositorio de biodiversidad del mundo, también en el orden cultural. Por lo tanto, no es que estamos, sin duda para América, como lo señalaba en una forma magnífica, además con su forma testimonial, Mauricio, sin duda la Amazonia Baja y los Andes, por ejemplo, constituyen un sistema hidroclimático, biogeoquímico y ecológico que es justamente a través del vapor de las aguas transportado por los vientos, es el suministro de agua para América del Sur y Río de la Plata. O sea, no estamos diciendo macanas, vivimos gracias a. Es muy distinto cuando uno toma conciencia que no es un tema tangencial, sino que uno vive a partir de. ¿Qué diferencia existe en el planteo? Bueno, ese planteo yo creo que es fundamental, pero esto obviamente engarzado en el contexto mundial. El tema que me parece que desde una geopolítica de la esperanza hoy no podemos dejar de plantearnos es el hecho de cómo nosotros nos situamos con referencia a todos estos temas. Cómo nos situamos con referencia a la red que está constituyéndose entre Centroamérica y México en relación a toda esta temática. Cómo nos situamos a la REPAM que ha tenido, a mi juicio, y lo dejo acá pendiente, Enrique, y también para Piñón, creo que es un
no solemos decir una cosa por otra. Por lo tanto, no es para quedar bien con Mauricio, sino que es una realidad que el entramado que la REPAN ha hecho es un gran ejercicio cristiano, religioso y yo diría político. Político en su esencia máxima de cómo poder estar y ser con los otros. Y lo que en el Cono Sur debemos trabajar profundamente, y que Mauricio lo enunció de alguna medida y que para el CELAN es digamos también un grito a escuchar, es todo el tema del Chaco sin duda, del acuífero guaraní, que como sabemos es un reservorio extraordinario de agua dulce del planeta, por eso tan codiciado y tan, digamos, con tanta injusticia fomentada también porque se tiene el ojo puesto allí, ¿verdad? Y también de los glaciares, otro tema del cual no nos podemos lavar las manos, ¿verdad? Bien, dentro de este marco, ¿estamos situados en este contexto o estamos situados en nuestro pozo cotidiano que sin duda por la realidad sociopolítica y de salud que vivimos nos exige el día de hoy? Pero creo que podemos, y estos espacios son extraordinarios como el de la RUC, del cual Piñón hablaba antes, justamente para poder tener un respiro latinoamericano, caribeño, para poder tener un respiro amplio, para poder extendernos y pensar que el sueño de la Patria Grande no es un sueño perdido, es un sueño que está siempre reevocándose desde las culturas, desde el pensamiento. Miren, he tenido oportunidad de hacer bastante investigación en torno al imaginario latinoamericano, en torno a la fraternidad latinoamericana, y les puedo asegurar que no obstante la multitud de conflictos que tenemos, entre distintas realidades, las grietas que nos atraviesan, las posiciones de los inclusive en este momento, de algunos países y todo lo demás, es un imaginario potente, está en nuestro sentir más profundo de la sociedad y la socialidad latinoamericana. O sea, el tema de una posible fraternidad latinoamericana es un imaginario, ser con los otros, ser con y para los otros. Y de esto yo creo que no podemos comprar otro tipo de discurso. Cuando nos dicen somos América Latina, el continente más violento, yo digo, este mito no lo podemos comprar. Nosotros no somos un continente fabricante de armas, ni llevamos armas a otros países para que los pueblos se exterminen entre sí, para tener asegurado el comercio de armas. Por lo tanto, no compremos paquetes de discursos que no son. Eso por un lado. Y por otro lado, sin duda, es el continente más desigual. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué nos está pasando también a toda nuestra dimensión religiosa espiritual del continente. O sea, estamos parados en todo este escenario, pero estamos parados con un potencial muy grande. Nuestros pueblos tienen una tendencia a vivir y a trabajar en una cierta interdependencia. Fomentémosla, alimentémosla. Hay instituciones como el CELAN que ha sido profética en esto cuando nadie hablaba, antes del Vaticano II, antes de también Centroamérica con su red inclusive eclesial, pero además todas las redes que atraviesan el continente. Y la REPAM vuelve a ser un testimonio poderoso en este momento, donde un grupo grande, nucleado de países, está haciendo una propuesta ética, política, religiosa, social, cultural. O sea, yo creo que es donde estamos parados, es lo que me parece que hoy debemos plantearnos para poder ser respuesta, para poder hacer que esos sueños planteados en Querida Amazonia sean realidad. Y no es solo desde la Iglesia, es desde lo social, desde lo político, en todas sus dimensiones, como nos lo plantea Laudato Si, ¿verdad? Eso me parece que es muy importante. Obviamente la pandemia nos ha llevado, por un lado, a invisibilizar las pandemias existentes en nuestros territorios que eran anteriores a la gran pandemia que vivimos y que son muy fuertes y muy grandes y lo estamos viendo. Ayer escuchábamos al padre Pacho de Rux en Colombia, algo impresionante, un grito digamos, a despertarnos que no pueden seguir muriendo la cantidad de líderes y lideresas que están matando, no muriendo, que se está matando en un proceso de paz como se ha encarado. Eso, pero nosotros no podemos ser insensibles. Nosotros somos
un continente abierto a ese sentir. Por lo tanto, creo que en ese sentido, si algo tengo que subrayar sobre todo, es realmente ese cuestionarnos profundamente la posibilidad de interculturalidad que podemos tejer con nuestros pueblos, la posibilidad de interdependencia sociopolítica cultural, ni que hablar económica, basta pensar solo en las redes de las economías solidarias en América Latina. Quizás demasiado poco hemos trabajado todo esto. Quizás demasiado poco hemos visto el potencial enorme que hay. Creo que en esto es donde me parece que debemos pensar que es el tema de poder hacer posible una geopolítica de la esperanza con los pies en la tierra, de la esperanza con el corazón puesto en nuestros pueblos y en el Evangelio, y diría, abierto a todas las personas de buena voluntad, porque si una, yo diría, particularidad tiene Laudato Si, es haber sido un capítulo de la Iglesia de diálogo como ningún otro documento anteriormente dialogó. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser claros comunicacionalmente, de saber rescatar de Laudato Si un documento hecho en diálogo a todo nivel, con la historia, con el presente, con las iglesias, con las religiones, con los ateos, con los que no tienen ninguna definición religiosa en particular, con las ciencias sociales. O sea, ¿cómo logra una vanguardia impresionante? Quizás porque el camino que recorre es el diálogo. Y entonces en el diálogo el enriquecerse de todos, en el diálogo el poder llamar a convocar a la experiencia de todos, que supone reconocer, y que yo creo que el reconocer es una palabra clave para el proceso también amazónico. Si nosotros reconocemos que todos somos, como ustedes titularon este conversatorio, todos y todas somos Amazonia, nosotros en el reconocer se da ese proceso que no basta el conocer, que es valorar al otro, que es valorar a los otros, que es valorar las culturas existentes en la Amazonia, que es valorar las etnias que ni siquiera conocemos, pero que existen, viven y que están allí y que merecen todo el respeto de nuestras sociedades, pero no solo el respeto, el reconocimiento, que es un valor superior, que nos pone en una actitud superior, es reconocer esa biodiversidad, es reconocer esa posibilidad de interculturalidad que se entreteje allí. Entonces, yo creo que la pregunta que queda pendiente y que nos hacemos todos frente a esto es, podamos preguntarnos constantemente, no sé cómo voy en el tiempo, Jerónimo, ¿estoy ahí, pasadita? Bueno, ok. Pero entonces la pregunta que considero pertinente para todos nosotros es ¿dónde estamos parados? Estamos parados desde un planteo de Laudato Si profundo, estamos parados desde los réditos que produce Laudato Si o desde los compromisos que produce Laudato Si, estamos parados desde una América Latina y caribeña capaz de entrelazarse y hermanarse en una dimensión nueva hoy. Miren que la pandemia nos lo sirve en bandeja la posibilidad también, ¿eh? Parece que se cerraron las fronteras, pero las posibilidades de hoy tejer entre nosotros, fíjense ustedes acá, fíjense la cantidad de personas que están participando en YouTube, fíjense la cantidad de personas de otros países. O sea, hay una posibilidad de entramarnos que tenemos que poder captar el momento que también nos trae junto al tremendamente doloroso y por el cual valdría la pena, terminando este conversatorio, hacer un minuto de silencio. No como algo que restituye, simplemente como algo que nos abre siempre más la conciencia de lo que está sucediendo a nuestros hermanos amazónicos. Muchísimas gracias y gracias realmente por esta posibilidad. Muchas gracias, Susana. Vamos a escuchar ahora a Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Rodolfo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos, particularmente
agradecer a la Universidad de San Isidro por esta invitación, por la organización de este evento. Decirles que, bueno, como lo han mencionado Mauricio y algunos de las personas que ya han hablado, como argentino, para hablar de la Amazonía, primero tengo que decir que en la Argentina también suceden cosas terribles con la naturaleza. El avance de la frontera agropecuaria en nuestro país, en la Argentina, produce conflictos, quizás de otra escala, no continental, pero produce conflictos muy graves con las poblaciones originarias, explica mucho de los problemas que tienen las poblaciones originarias, de desnutrición, de salud, se explica por ese fenómeno. Nuestro querido amigo, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, hace pocos días compartía con las rectoras y rectores de las universidades públicas de la Argentina, justamente nos expresaba, manifestaba su preocupación porque aún en medio de la pandemia seguía avanzando en muchos sectores de la Argentina el reemplazo de los ecosistemas naturales, la deforestación. A pesar de la pandemia seguía avanzando eso. Así que me parece que es importante decir que, bueno, que hablamos de la Amazonía sabiendo que en nuestros países, en todos los países nuestros de Latinoamérica, ocurren cosas que también tienen que ver con esta relación absolutamente asimétrica con la naturaleza y que termina produciendo los problemas y la gravedad de los problemas ambientales que tenemos en toda América Latina. En esta pandemia, en el proceso de esta pandemia, que entre otras cosas demostró, creo que está claro para muchos, que el orden mundial económico vigente no logra resolver esto, no lo va a lograr resolver. Tenemos que cuestionarnos firmemente a qué orden mundial nos vamos a orientar, porque en el momento en que la humanidad está en peligro no sirve para enfrentarla. Este orden mundial injusto, la verdad que no ha servido. Aquellas cosas que nosotros creíamos que eran la modernidad de la sociedad mundial, el poder trasladarnos en pocas horas de un continente a otro, terminan siendo nuestra debilidad, terminan siendo lo que le permite a la enfermedad atacarnos. O sea que sobre esta pandemia, obviamente, hay una serie de cuestiones y cuestionamientos que tenemos que hacernos, pero permítame decir, como biólogo, que en medio de esta pandemia hay algo maravilloso, donde seguramente está la mano de Dios, y es la naturaleza golpeando a nuestras puertas y diciéndonos, todavía hay una oportunidad de hacer algo bien, todavía hay una oportunidad de tener una relación justa con la naturaleza, ¿no? Esas medusas del Adriático entrando a los canales con agua transparente en Venecia, esas fotos satelitales mostrando que desaparecen las manchas de contaminación en los grandes centros industriales de Europa, del hemisferio norte, los individuos de poblaciones en peligro volviendo a caminar por las calles de algunas ciudades. Lo veo ahí a mi amigo Palma en Santa Fe, sabe de qué estoy hablando, cuando digo no solo aves o animales de especies que no están en peligro, sino de las que están en peligro caminando por calles de ciudades como diciendo aprovecho la ocasión para volver a esto que era mi casa, y que ahora donde era mi casa hay una ciudad, y ustedes normalmente avanzan sobre mi casa y sobre los lugares donde yo vivo, que me parece que lo interpreto, por eso decía, permítanme interpretarlo como biólogo, lo interpreto como un mensaje de la naturaleza, ¿no? Como diciendo, hay una oportunidad. La naturaleza, si ustedes nos dan espacio, nosotros volvemos a renacer, volvemos a florecer. Todavía tenemos una capacidad de resistir, a pesar de las cosas que, como decía la profesora Nguyen, ¿no? A pesar de esa pandemia, de nuestra absoluta inequidad de relación con la naturaleza, tomando obviamente Laudato Si, es imposible pensar una relación armónica del hombre, de la humanidad con la naturaleza, si adentro de la humanidad además somos inequitativos y tenemos todos estos problemas y todas estas pandemias
también en las sociedades, también en todas las comunidades, en todo el mundo. Es difícil pensar que si no en paralelo no trabajamos para tener relaciones más justas, combatir la discriminación, el racismo, todas estas grandes pandemias de la sociedad, en paralelo no combatimos eso, no podemos pensar que podemos volver a tener una relación armónica con la naturaleza, obviamente. Y en el medio de estas cosas, también tengo que decir que volvemos a tener como referencia a la comunidad científica. Miren, los científicos de todo el mundo, pero particularmente los científicos, investigadores brasileños, hace muchos años que vienen diciendo lo que podía suceder en la Amazonía y que finalmente sucedió. 90.000 focos de incendio en el año 2019, digamos, en la Amazonía. Porque la Amazonía, más allá de que la vemos esa floresta verde y húmeda, tiene sectores, muchos sectores, donde hay pequeñas estaciones secas que pueden durar 1 mes, 2 meses, 2 meses y medio, naturalmente. Pero cuando uno avanza sobre la selva, la desmonta, la tala, deja el suelo desnudo, la humedad también te disminuyen las lluvias, la estación seca se hace de 4 o 5 meses puede hacerse la estación seca, aumentan los riesgos de incendios, se producen incendios naturales, grandes intereses económicos atrás de esos incendios naturales, aumentándolo con otros incendios que no son naturales. Obviamente, la ciencia y la tecnología hace muchos años que vienen diciendo, pronosticando lo que finalmente ocurrió con la Amazonía. Como muchos recordaban, como lo recordaban Mauricio, 9 países, pero también déjenme decir que la Amazonía es uno de los elementos de ese entramado maravilloso que es Latinoamérica, particularmente Sudamérica. La Amazonía es la Amazonía porque existen los Andes, y lo tengo que decir porque soy el rector de una universidad andina. A veces no reconocemos que gran parte de la Argentina es una Argentina andina, ¿no? Compartimos eso con muchos otros países latinoamericanos. La Amazonía es porque está en la región andina, todo se entrelaza, todo tiene una lógica, la naturaleza latinoamericana tiene una lógica, los grandes ríos, el Amazonas, el Orinoco, la Cuenca del Plata, los Andes, todo está entrelazado, la región chaqueña, las yungas, el páramo, todo está engarzado maravillosamente y todo funciona si funciona todo el sistema. No funciona un sistema ecológico solo en Latinoamérica. Lo que pasa en la Amazonía va a repercutir en la Cuenca del Plata y va a repercutir en muchos más lugares, porque si los sedimentos después de los incendios se movilizan, tarde o temprano producen efectos cuenca abajo, así que lo que pasa en la Amazonía obviamente nos pasa a todos, más allá de los 9 países que tienen superficie ocupada por la Amazonía. Y particularmente, también permítanme decir, en estos momentos en que todo el mundo estamos reconociendo que tenemos esta gran enfermedad del racismo presente en el mundo, la discriminación y el racismo están presentes en nuestras sociedades, en estos momentos no podemos dejar de mencionar que en la Amazonía y con las comunidades originarias obviamente hay también serios problemas de discriminación y racismo, digamos. Los avances sobre la naturaleza también son avances sobre las comunidades originarias y son también una demostración de discriminación y racismo de nuestras sociedades, digamos. Así que ese es un problema que obviamente hay que resolver. Los instrumentos para volver a tener una relación armónica con la naturaleza, poder hacer un manejo sustentable de la Amazonía, hacer manejo sustentable de los ecosistemas, de los bosques, darles una participación activa a las propias comunidades originarias en el manejo de esos ecosistemas. Esos instrumentos, la ciencia y la tecnología los tienen, los pueden expresar repetidas veces. La ciencia y la tecnología, afortunadamente, también tienen esos elementos,
con qué instrumentos avanzar hacia una relación más armónica con la naturaleza, los tenemos y lo que hay que ponerlos en práctica. Como decía la profesora Nguyen, pensemos después de esta pandemia si volvemos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, porque vamos a chocar infinitas veces con estas desgracias, o reflexionemos a ver si podemos construir una sociedad más justa, y una sociedad más justa va a tener una relación más armónica y justa también con la naturaleza. Volviendo atrás en mis palabras, reitero, esta naturaleza que nos golpea las puertas en medio de la pandemia y nos dice, estamos vivos y tenemos la capacidad de recuperarnos, solo necesitamos que la humanidad no sea también una pandemia, el virus que nos elimina, que elimina la naturaleza. Así que creo que están dadas todas las condiciones para poder trabajar. Obviamente Laudato Si, y por eso la Universidad Nacional de Jujuy forma parte de la red del cuidado de la casa común, es un elemento liminar. También estoy de acuerdo con Mauricio, en ámbitos académicos y aún no necesariamente eclesiales, la verdad que hay un respeto muy grande por esa encíclica, por ese texto, realmente nos ilumina mucho. Por eso lo tenemos permanentemente presente a esa encíclica, y es, además de los que yo digo de la ciencia y la tecnología, también la encíclica es un buen instrumento para generar un orden económico más justo, un orden económico mucho mejor, y que seguramente va a tener como resultado una mejor relación con la naturaleza, donde todas las acciones tengan un mayor control social, una mayor participación de los actores, particularmente de los actores involucrados, como las comunidades originarias. La pobreza, seguir fomentando la pobreza, solo va a seguir fomentando relaciones absolutamente inequitativas con la naturaleza, y terminarán poniendo en peligro el futuro del planeta y de la humanidad. Obviamente, ese es el camino que nos espera si seguimos exactamente igual que como estamos. La gran apuesta es, sobre todo, y por eso el papel de las universidades es muy importante, la gran apuesta son las generaciones jóvenes, digamos, que las generaciones jóvenes incorporen y hagan carne en ellas esta necesidad de construir un orden más justo en la sociedad y de la sociedad con la naturaleza. Esa es la apuesta nuestra, digamos, que nuestros profesionales, nuestros técnicos salgan formados de las universidades, no solo en los aspectos técnicos, sino sabiendo que lo que aprenden, la técnica y los conocimientos que aprenden, son para utilizarlos con una ética particular, que es la ética de construir un mundo y una sociedad más justa. Esperemos que las universidades podamos estar a la altura de las circunstancias y trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, ya en el tramo final de las exposiciones vamos a pedirle a Sandra Lasak, que está con nosotros en representación de la Agencia Católica de Cooperación Alemana Miserior, que también nos diga unas palabras. Sandra. Hola, buenas tardes o buenos días a todos y todas, y gracias por la invitación y por poder compartir algunas, tal vez no tantas reflexiones, sino más bien en lo que está también apoyando, fortaleciendo procesos la Agencia Miserior. Hablo también desde Alemania, y bueno, también puedo afirmar todas las reflexiones que hicieron los expositores anteriores. También nosotros estamos en esa misma línea, trabajando con mucha referencia a la Laudato Si en todo lo que estamos haciendo. Miserior ha acompañado el proceso del sínodo, el proceso de las consultorías previas, también ha participado en el mismo sínodo. Y bueno, nosotros con diferentes proyectos estamos apoyando y fortaleciendo diferentes proyectos de la sociedad civil, justamente que están comprometidos en la misma Amazonía, tanto desde la iglesia, o sea, apoyando a la construcción de comunidades de base, como dijeron también, o como lo dijo Mauricio López,
construir una iglesia con rostro amazónico, pero también con este vínculo con la sociedad, con las organizaciones civiles, ¿no?, que están ahí también comprometidos. Nosotros también desde acá estamos ahora viendo cómo podemos participar desde Alemania, desde estas sociedades occidentales en esta transformación social y ecológica. Y como también dijeron que nosotros ya estamos viviendo, o creo que acá las sociedades están muy marcados por esta desvinculación de la naturaleza. No tenemos, o casi ya no sentimos este vínculo con la naturaleza, y creo que sí, como también esos sueños de Francisco, que es reconectarnos con la misma naturaleza, y creo que eso es un reto muy grande, sobre todo para las sociedades llamadas modernas, ¿no?, y considerar otras modernidades, mirar hacia otras formas de vida y ir superando esa indiferencia, ¿no?, que también estamos viviendo frente a esos pueblos que en estos momentos están por morir, ¿no? Y como lo que estamos viendo desde acá, hay una gran necesidad de llamar la atención, de hacerlo mucho más visible, contra esas políticas de muerte, ¿no? Porque también estamos viendo que no se está haciendo lo suficiente, y vemos que también de nuestras organizaciones copartes con las que estamos trabajando están sufriendo ahora esta situación, falta de infraestructura, falta de servicios de higiene, de salud, como ustedes ya dijeron. Entonces, bueno, desde acá estamos viendo cómo podemos formar parte de esta alianza global, transnacional, contra una globalización de la indiferencia, como también nos plantea Francisco, ¿no?, de fomentar otro sentido de vida, otro vínculo con la naturaleza, y apoyando esos procesos de transformación. Bueno, creo que nada más quiero decir que son varios de los proyectos que estamos apoyando y procesos en la que estamos, y bueno, y creo que los demás ya han dicho bastante, pero bueno, eso, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, y gracias también a toda la gente que está dejando sus preguntas, que ahora enseguida vamos a compartir con ustedes. Hay algunas de las preguntas que están enlazadas a lo que fueron diciendo los distintos expositores. Si les parece, vamos a pasar a la primera de las preguntas. Luis Martín Ascasubi, que nos escribe desde Perú. Recordemos que tenemos gente de más de 20 países que está acompañando esta transmisión. Bueno, lo que pregunta es al conjunto de los expositores: ¿qué puede hacer el ciudadano común que vive en el mundo urbano de América Latina por la Amazonia? ¿Qué puede hacer la persona común? No sé quién quiere, Susana, Monseñor Ojea, Mauricio. Muchas gracias, Jerónimo, sobre todo porque les quería pedir una disculpa con una confusión que tuve con el tema de horarios. Ahora tenemos una reunión con la presidencia del CELAM y quería poder agradecer por este espacio, ponerme a disposición para poder encontrar estos caminos de articulación y también despedirme. Disculpen a los demás panelistas que tome la palabra para poder comentar esto y quizá responder rápidamente a la pregunta. Yo creo que el elemento esencial para mí tiene que ver con una conversión interior. En la tradición bíblica, la palabra metanoia, porque pueden presentarse todos los datos de la realidad, puede escribirse otra encíclica extraordinaria sobre el tema. Si no hay una conversión profunda, radical del corazón del sujeto, no hay posibilidad de responder a esta situación. Y esto aplica universalmente para todos y todas. Tiene que haber una decisión genuina de cambio, de conversión y de buscar nuevos como modos también de relación con mi entorno, con los otros y con la trascendencia. Eso no tiene ninguna cuestión disociativa de nuestra realidad en cualquier lugar. La segunda es una cuestión de alteridad.
la alteridad, reconociendo que el misterio de la vida, el sentido de nuestro ser, solo se produce y se planifica en el encuentro con nosotros y las otras. Pero la encíclica Laudato Si nos pone un desafío mayor. Somos capaces de romper la relación funcional de dominación con nuestra hermana madre tierra y reconocerla como verdadera otra, como un alter. La encíclica desarrolla esa noción de reciprocidad y no hay nada que esté en contra de nuestra tradición creyente. Es un tema que incluso en nuestra tradición siempre ha estado presente. El barro del que Dios nos crea, el origen de la tierra. En el miércoles de ceniza, del polvo vienes, al polvo volverás. Moisés cuando se saca las sandalias para tocar la tierra sagrada. La alteridad con la hermana madre tierra no es un paganismo ni es una ruptura con los modos y tradiciones de la iglesia. Es más bien un incorporar la riqueza histórica. Y la tercera palabra, parresía. Recuperar la capacidad de denuncia profética como elemento inherente y sustancial de nuestra vocación de fe. Ayudar a la Amazonía para mí tiene que ver con esto. Y si se quiere asumir un programa mucho más específico, capítulos 5 y 6 de la Laudato Si. Siempre que alguien me dice es que no sé qué hacer desde donde estoy, capítulos 5 y 6 de la Laudato Si son un programa de incidencia, un programa de acción, un programa de cambio personal, educación y espiritualidad ecológica. De verdad que basta adentrarse con este proceso para tratar de que se dé esta transformación desde mi lugar. Eso tendrá impacto con la Amazonía y la lectura de los capítulos 5 y 6 de la encíclica dan pistas programáticas que tendríamos que comenzar a incorporar como camino de vida. Disculpen entonces primero la primera instancia y más bien también un agradecimiento profundo para poder acompañar esta reunión que tenemos ahora del CELAM. Gracias de verdad por esta apertura, cercanía. Monseñor Gea, de verdad le agradezco a toda la RUC y bueno, pues queridos amigos también con Ana, gusto compartir aquí. Gracias y una disculpa. Hasta luego. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, justamente sobre uno de los temas que creo que planteaba Susana, Gabriela Mataloni dice, enseño la Laudato Si en la universidad y no pertenezco a ninguna religión, y lo enlazo con lo que plantea Manuel Gastelú, que es una pregunta puntual para Monseñor Ojea, que dice que ¿por qué cree Monseñor Ojea que la Laudato Si generó tanto interés fuera del ámbito eclesial? Oscar, le pedimos que abra el micrófono. Ahí está. Bueno, en realidad yo, cuando salió la encíclica Laudato Si, yo estaba casualmente en Roma, porque había una reunión de Cáritas, yo era presidente de Cáritas, una reunión de Cáritas Internacional, y había muchísima expectativa por el Congreso de París. A mí me parece que Laudato Si llegó muchísimo a ámbitos no creyentes, diría yo, o lejanos a la Iglesia, por la capacidad del Papa Francisco, por entender el lenguaje del hombre y la mujer actuales, ¿cierto? O sea, si nosotros recorremos la encíclica común y se pone dentro de la perspectiva de un ciudadano común, y realmente vamos a ver qué le vamos a dejar a nuestros hijos, qué sentido tiene nuestra vida, qué pasa con las relaciones intergeneracionales, porque en Europa particular está en los bordes o en las fronteras de la Iglesia es el Papa Francisco, ¿no? Bueno, de repente aparece algún problema en la recepción. Espero que nos estén escuchando bien todos. Vamos a hacer algunas preguntas más. Adrián Lerner
pregunta, ¿cómo cambiar esto si muchos líderes políticos no aceptan este cambio climático y sus consecuencias? No sé quién quiere responder, Susana, Rodolfo. ¿Susana? El micrófono. Contesto algo y doy paso a Rodolfo para que complete, mejore y corrija la versión de mi respuesta. En realidad, a mí me parece que va unido a la pregunta anterior esta respuesta. O sea, yo creo que el tema de conversión acá es un tema de maduración, de crecimiento. Alguien, una mística contemporánea, hablaba de que la conversión la tenemos que tomar como proceso de maduración. Eso cambia sustancialmente, a mi juicio. Yo creo que el otro tema es que mientras no caminemos concretamente con los otros en política, en nuestro compromiso político, en nuestro compromiso social, en nuestro compromiso comunitario en el sentido amplio de comunidad, lo veo que es difícil poder también pretender de la política y salir de esa paradoja en la cual incrustamos muchas veces a la política que sí es corrupta o no es corrupta. O sea, yo creo que eso nos entrampa y tenemos que, en cambio, avanzar en nuestro compromiso decidido político, porque este tipo de cosas no se solucionan si no es con un giro también político, que obviamente, como decíamos antes, es personal, es interpersonal, es comunitario, es social, es intercultural, tiene todas las dimensiones, ¿verdad? Yo creo que va un poquito por allí el tema. Creo que un tema que nos cuesta tremendamente a todos, y por ahí yo veo que hay que hacer un proceso de maduración político-social, es el entramarnos con los diferentes. O sea, nosotros nos entramamos en general con los que piensan muy igual que nosotros. Nos entramamos inclusive en el marco religioso, en los marcos espirituales, con los que son vecinos a nosotros, con los que son los afines a nosotros. Pero qué dificultad tremenda que tenemos por entramarnos, por trabajar, por crear escenarios. Yo lo acabo de ver con un conversatorio que hicimos sobre la agroecología y la soberanía alimentaria, o sea, poder poner tres distintas plataformas en diálogo, era un proceso y fue un proceso. Pero yo me doy cuenta que va mucho por allí el poder entramarnos con los otros, con los diferentes, con los que en realidad nos aportan aquello que nosotros no tenemos o no somos, pero normalmente vemos la diferencia como lo que nos sobra o como lo que nos fastidia o como lo que es imposible. Yo creo que en ese sentido creo que hay que ir por un camino de diálogo y no quisiera dejar de plantear desde el vínculo político el tema de las 3T de Francisco. O sea, yo creo que el planteo de Francisco de tierra, techo y trabajo es un planteo que nos lleva a un compromiso ciudadano, a un compromiso de ejercicio político constante. Cuando hablo del ejercicio político, lo veo en el sentido más sublime de trabajar por el bien común, de trabajar por una posible convivencia, de trabajar para hacer posible la vida de los demás y la nuestra. Por lo tanto, yo creo que no hay que descartar desde una participación ciudadana, desde donde estamos, que quizás no estamos viviendo al lado de la Amazonía, pero esas 3T me parece que nos abren una autopista de trabajo: tierra, techo y trabajo. Sin esas 3 dimensiones, la dignidad humana está bastante descartada. Gracias, Susana. No sé, Rodolfo, si usted quiere agregar algo. Sí, no, obviamente concuerdo con lo que estaba comentando Susana. Obviamente la pregunta apunta a que es cómo se plasma en políticas públicas todo lo que estamos hablando. Obviamente se plasma a partir de que aparezcan líderes mundiales que están expresando esto, como Francisco. Francisco es una pieza fundamental en poner
en agenda esto. Totalmente. Recordemos lo que fue poner en agenda la Amazonía de Francisco, las resistencias que aparecieron en distintos lugares del mundo sobre por qué Francisco ponía un tema que parecía absolutamente periférico y sin importancia en la agenda mundial, digamos, ¿no? Eso demuestra las resistencias que hay a tratar estos temas, pero también a que finalmente las cosas de a poquito se van concretando y van avanzando, digamos. Obviamente es una parte difícil, pero creo que van apareciendo en el mundo. Cuanto más gente esté persuadida de que esto es lo necesario, seguramente más posibilidades hay de que aparezcan líderes políticos que representen estos pensamientos. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Vamos a plantear 2 preguntas más. Luca Becker dice que en el marco del trabajo del futuro sería bueno que los jóvenes, nos cuenta que tiene 17 años, sepan cuáles son estas empresas depredadoras del ambiente, si se puede hacer algún trabajo de visibilización en este sentido. No sé quién quiere responder. Sí, contesto yo. Obviamente eso es interesante, digamos, pero digo, hay bastante literatura sobre estas cuestiones, digamos, sobre las empresas que están atrás de esto, pero además quiero hacer una referencia a lo siguiente, digamos, cuando uno dice que la pobreza, fomentar y promover la pobreza en la sociedad, digamos, hace más dificultoso, obviamente, tener una relación armónica entre la humanidad y la naturaleza, es que además a veces los sistemas económicos injustos empujan a los pobres a también a ser protagonistas de unas situaciones conflictivas con la naturaleza, digamos. Así que no solo está claro que hay intereses económicos muy fuertes que lo que buscan es el lucro rápido, digamos, obviamente en estas cosas. Fíjense, digo, para ilustrar, digamos, ninguno de los números que solemos ver de la economía mundial, lo que siempre se da cuenta, el Producto Bruto Per cápita, el Producto Bruto Interno, las transferencias internacionales, el riesgo país, ninguno de esos números nunca dicen: miren, el patrimonio natural que teníamos al inicio de este periodo es y terminado el balance, el patrimonio natural que tenemos, que nos queda, es ¿no? Nunca se dice en qué estado quedó la naturaleza después de todos esos desempeños económicos. Y justamente es porque se oculta, porque si no llegaríamos rápidamente a la conclusión de que así no podemos seguir, porque nos estamos comiendo el patrimonio. ¿Alguien más quiere hacer un aporte en este sentido? ¿O pasamos a la última pregunta? Bueno, vamos a la última pregunta de Mariana, que dice: ¿entienden ustedes que los pueblos de América Latina son conscientes del tesoro que existe en la Amazonia y que además ese tesoro está en riesgo? O sea, la pregunta apunta a la conciencia de los pueblos respecto de lo que la Amazonia es para el mundo. Bueno, yo aventuro una respuesta y abierta a todos los que la complementen. Yo creo que no hay una conciencia suficiente. Yo creo que este tipo de espacio genera una conciencia importantísima. O sea, yo creo que no es suficiente porque por mucho tiempo hemos pensado es un problema de ellos. No nos damos cuenta ni siquiera científicamente que es un problema nuestro. Porque como decía al empezar mi conversación, justamente es un tema, los vientos de la Amazonia hacen posible las aguas que nos permiten la sobrevivencia a América del Sur y al Río de la Plata. Por lo tanto, imagínense, y esto comprobado científicamente, junto con la cordillera, que es como el gran muro que devuelve las aguas. Es todo un juego de naturaleza extraordinaria donde una realidad se relaciona y vincula con la otra. Yo creo que en nuestro no existe esta conciencia en nuestros pueblos en general. Los amazónicos, obvio, la han tomado, y también yo estoy viviendo en Colombia en este momento, estoy en el sur de Colombia, y puedo asegurarles que realmente es una toma de conciencia progresiva aún de los países
que tienen fuerte geografía amazónica. Yo creo que es un proceso, creo que Laudato Si ha abierto esto y lo ha desplegado, creo que todo el presínodo, el sínodo y aún a la sociedad, ¿no? la ha despertado en todo este tema. Creo que es importantísimo que podamos manejar también el reconocimiento de todos los pueblos que están allí, o sea, todos los pueblos que están allí, los 33 millones de los cuales hablaba Mauricio, los más de 120 etnias que no son aún contactadas, que merecen no solo nuestro respeto, sino nuestra admiración, y que en algún momento ellos dicen, déjennos así, porque al menos no nos traen conflictos y enfermedades. Creo que es todo un reconocimiento que tenemos que hacer. Creo que espacios como estos lo favorecen. Creo que la red universitaria por la Casa Común creo que lo favorecerá muchísimo. Y creo que tenemos que trabajar en una sensibilización de esta América Latina unida y diversa, que es posible, integrada, que es posible trabajar juntos, que es posible reconocernos. No es una forma de decir, es un hecho que se puede hacer. Monseñor Ojea pedía la palabra, paso la palabra. Jerónimo. Recordando lo que decía recién Mauricio, respondiendo a la pregunta sobre el ciudadano común, ¿qué puede hacer un ciudadano común? En el segundo estamento que nombraba, decía el descubrimiento del otro. Nosotros vivimos una cultura fuertemente individualista, con medios de comunicación que en general nos hacen pensar solamente en nosotros, acentúa una cantidad de desigualdades, y tenemos que crear una cultura, es decir, tenemos que poner nuestra mirada en la cultura. Nosotros necesitamos educarnos y educar en una pedagogía del cuidado, en una pedagogía de atención al otro, de descubrimiento de la fraternidad o redescubrimiento de la fraternidad. Y esto es un tema muy profundo, es un cambio de mirada muy grande que tiene que ver con una concepción del hombre. El Papa Francisco trata claramente este tema en la alegría del Evangelio, ¿no? Que es su primera exhortación. Y yo creo que digamos, el sueño cultural de Francisco, vamos a decir así, que está puesto en Querida Amazonia, no tiene solo que ver con la inculturación del Evangelio y con la interculturalidad, que ya son temas muy, muy importantes, sino con un profundo cambio cultural en la humanidad, un cambio de mirada. Y eso hay que irlo haciendo desde abajo y despacito. Bueno, muchas gracias, Monseñor Ojea. Le voy a pasar la palabra al doctor Del Percio, Enrique, rector de la Universidad de San Isidro, ya para ir caminando hacia el cierre. Después vamos a escuchar a Adrián Beiling. Enrique. Bueno, muchísimas gracias. Sí, retomando lo que decía Monseñor recién, hablando de los sueños de Francisco, uno recordaba aquello de si sueño solo es solo un sueño, pero si soñamos juntos hacemos historia. Y en este sentido estábamos recién por privado chateando con Francisco Piñón, que a los dos nos están llegando de colegas rectores, nos preguntan cómo seguimos. Y bueno, vamos a seguir con muchas cosas, pero particularmente hay varios que nos están pidiendo una declaración, lo cual lo que voy a proponer, estábamos recién conversándolo con Francisco, lo que vamos a proponer es hacer nosotros un borrador para después ir circulándolo y en un par de semanas dar esto a conocer. Eso en cuanto a la red, que por otro lado estaba viendo también las consultas que surgían, sobre todo en el chat del video de YouTube. Recordemos que la red es una red de universidades públicas, privadas, comunitarias, no es una red católica, no es una red, es una red amplísima de todos los que estamos preocupados por el cuidado de la casa común. Cuidado de la casa común que, como bien señalaba Rodolfo, no atañe solamente a la Amazonia, sino que hay una integración. Susana también lo planteaba recién, esto es
es clarísimo, y además es bien claro también en la amada Amazonia cómo desde el inicio lo que se plantea es que este es un problema de todos, que quizás el grito surja de forma más desgarradora en este momento en la Amazonia por los estragos que particularmente está haciendo el COVID con los pueblos originarios, y además por la responsabilidad que en este momento hay de quienes deberían tener en sus manos el cuidado de la salud de esos pueblos, y que por inacción o por criminal obstáculo a los que sí lo están haciendo, bueno, deberían asumir una responsabilidad bastante grande. Posiblemente el sueño de nosotros todos juntos sea la pesadilla de alguno de ellos. En este sentido, entonces, lo que propongo es eso: nosotros como rectores establecer un borrador para ir circulándolo, pero además también plantear, por lo que estoy viendo de los chats, que evidentemente se van a continuar una cantidad de actividades, pero lo que realmente sirve es cuando la organización va de abajo hacia arriba. Es decir, no esperar que sean los gobiernos, no esperar que sea la RUC, no esperar que, sino son miles de emprendimientos que cada cual, creo yo, debe en estos tiempos asumir, lleva en su mochila el bastón de mariscal y comenzar a generar, a producir, a crear, a hacer lío, como nos pedía el Papa Francisco. Bueno, esto simplemente, y agradecerles profundamente a Susana, a Rodolfo, a Mauricio, por esto, y particularmente a nuestro querido amigo, maestro Oscar Ojea, por haber impulsado que desde la Universidad de San Isidro tomemos este pedido de la red de universidades por el cuidado de la casa común y haber entonces alojado esta reunión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Enrique. Agradecemos también al secretario de Políticas Universitarias, a Jaime Persic, que estuvo muy buena parte del encuentro con nosotros, a Juan Cabandier también, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que no sé si está por ahí, le queríamos también hacer o dar la posibilidad de que diga alguna cosa, y si no ya avanzamos hacia el cierre. Vamos a escuchar a Adrián Beiling, que es el director académico de la Diplomatura Superior en Ecología Integral. Bueno, Adrián, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo. La Diplomatura en Ecología Integral es, digamos así, el brazo ejecutor en términos de formación de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, de la RUC. Y como tal comparte de alguna forma también la visión y la misión de esta red. Creo que las palabras del rector Enrique del Percio recién fueron muy claras respecto a cuál es la naturaleza de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común. No se trata de una red de universidades que funciona dentro de un sistema cerrado, un sistema académico que vive en una torre de marfil, digamos, sino que es una red que además tiene por vocación intrínseca generar estos canales, estos vasos comunicantes que mencionaba recién Susana, y también Monseñor Ojea, digamos así, con el pueblo, diría Emil Secuda, que nos está acompañando también, con la persona, con el ciudadano común, con las personas a pie, y con las comunidades, y especialmente los más pobres y los más vulnerables, como son en este momento nuestros hermanos de la Amazonía. Por eso, la diplomatura no es simplemente un programa de formación convencional, sino que incorpora esta noción, este paradigma de la transdisciplinariedad. ¿Qué es la transdisciplinariedad? Es básicamente, simplemente, un tipo de formación donde no solamente uno intenta impartir un conocimiento sistémico, se llama eso en el lenguaje de la transdisciplinariedad, es decir, de cómo funciona un sistema interrelacionado de partes, como pueden ser las sociedades o los sistemas socioecológicos, sino que también se pretende vehiculizar, digamos, facilitar el acceso a un conocimiento respecto de visiones, ¿sí? ¿Dónde queremos llegar? Cuestionarnos, hacernos este planteo, como también mencionaron varios de los expositores, esto de la alteridad, ¿no? Lo puso muy en el centro, creo que tiró el guante Mauricio y todos los expositores lo recogieron de manera ejemplar. La Amazonía no es un problema de Amazonía. Amazonía nos pone un espejo delante. Amazonía nos dice, estos son los problemas de ustedes, ¿sí? Entonces, esto hace a las visiones, esto hace esta dimensión del conocimiento de las visiones. Y también, por supuesto, para vincular visiones con
el conocimiento de sistema, está todo lo que hace el conocimiento de cómo intervenir para generar cambios. La diplomatura en ecología integral busca ponerse al servicio de la red universitaria, pero también al servicio de la sociedad en general, de todo el mundo hispanohablante al que podemos llegar, porque es una diplomatura que es 100% virtual, para vehiculizar estos tres tipos de saberes, ¿no? El saber de sistemas, el saber de objetivos o de visiones, y el saber de cómo intervenir. Por eso no quiero dejar de agradecer especialmente a Monseñor Ojea, que expresó el deseo de que la diplomatura interviniera en la organización de este evento, junto con la Universidad de San Isidro, representada aquí por su rector Enrique del Percio, y junto con la RUC, obviamente, toda la red de universidades de la Casa Común, pero además quiero hacer extensivo el agradecimiento también, por supuesto, a los panelistas de lujo que hemos tenido hoy, y que creo que nos han dado a todos mucho que pensar, pero también mucho que sentir, ¿no? Esta sapiencia sentipensante de la que hablan muchos pensadores latinoamericanos hoy, que es lo que nos acerca más a las realidades y también nos devuelve, como decíamos recién en espejo, una imagen más clara de nosotros mismos y de cuál es nuestro rol en este mundo. Y entonces decía, quiero mencionar, para finalizar, a algunos de nuestros socios colaboradores, organizaciones de la sociedad civil. Recién nos decía Sandra Lasak que ellos ponen mucho el foco también en el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el generar estas transformaciones en el territorio. Quiero mencionarlos no solamente para agradecer y reconocer su colaboración con la diplomatura, sino también para que se vea este abanico, ¿no? este caleidoscopio de participantes de diversa naturaleza que hace la transdisciplinariedad de la diplomatura. Voy a mencionar básicamente a los tres colaboradores principales, que son los que están aquí presentes acompañándonos: el Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas Integrar. Aquí tenemos a Alberto Molina, que es su director. El grupo de trabajo Claxo sobre el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, al que pertenece también Susana, y que nos acompaña también Emil Secuda, que es su coordinador aquí hoy, y al que pertenecemos también Emanuel, coordinador de la diplomatura, y yo. Y también muy especialmente al Movimiento Católico Mundial por el Clima, que han hecho un trabajo extraordinario de difusión en todo el mundo de habla hispana. Nos ha dado un alcance que por nosotros mismos no tendríamos. Así que agradecerles mucho a todos ellos, e invitarlos también a todos los presentes a que nos sigan acompañando. Este evento forma también parte de una serie de eventos que estamos haciendo camino al comienzo de actividades de la diplomatura al inicio de agosto. Como mencionó al principio Francisco Piñón, empezamos con la inauguración el día de Laudato Si, el 24 de mayo, con el lanzamiento de la diplomatura. También tuvimos el privilegio que nos acompañara ahí Monseñor Ojea. Continuamos el viernes pasado con el segundo evento de esta serie. Este es el tercero, y el próximo, también lo mencionó ya Francisco Piñón, está a cargo como organizadora, universidad organizadora, anfitriona, la Universidad de Champagnat, y tendrá lugar el día 26 de este mes de junio, a las 15:30. Vamos a hacerles llegar a todos ustedes la información oportunamente para que puedan inscribirse y ojalá seguirnos acompañando. Así que con estas palabras de agradecimiento y esta invitación, los dejo por último con un pequeño video institucional que nos ha donado. Quiero reconocer también especialmente este agradecimiento al Arzobispado de Mendoza, en la persona de Monseñor Marcelo Colombo. Nos ha donado un video para promocionar la diplomatura de muy cortita duración, 1 minuto, que compartimos aquí en calidad de estreno con todos ustedes, y les invitamos también a compartir en el resto de sus redes. Muchísimas gracias. Gracias. Adrián, el video sí lo está pasando Manuel, no sé si... Manuel, dale, te esperamos que la comparta la pantalla. Sí, me dice que no tengo el permiso para compartirlo. Lo podemos subir igualmente, Manuel, si no puedes compartirlo, podemos subirlo después acá al chat mismo del YouTube. Entonces todos los que están viendo y todos nosotros también lo podemos acceder, o en nuestras redes también. Si no te permite, podemos hacer eso para que no se pierda también la oportunidad, y dispongamos del video para también compartirlo en las redes sociales de cada una de las instituciones. Sí, bien, no, me dice que no tengo permiso la administración del
del Zoom no me da ese acceso. Creo que tendrías que hacerlo tu administrador, Jerónimo, pero quizás... A ver ahora, Manuel, fíjate. Sí, perfecto. Se ve sin sonido, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bueno, se escuchó sin sonido, pero bueno, vamos a hacer eso igualmente, Manuel, si después nos los compartís el video o lo pones directo vos en el chat de YouTube, así todos podemos acceder al video completo. ¿Está bien? Gracias, Jerónimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido a la Universidad de San Isidro en estas circunstancias. Y bueno, y quedamos en contacto para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, gracias, Enrique. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo latinoamericano. Gracias. Javi, gracias.